Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado, en otro martes de live streaming, acá transmitiendo a través de nuestras plataformas, tanto de Punta Cana Solution Real Estate como mis plataformas personales, Instagram, YouTube y LinkedIn. El día de hoy tenemos con nosotros a la señorita Carla Labrador, gerente de ventas de Grupo Roma. Y tenemos hoy las claves de un proyecto exitoso. Así es que ya conocen y vamos arriba. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Feliz noche, Néstor. Gracias por esta invitación tan bonita y estoy súper contenta y honrada de poder estar compartiendo contigo este maravilloso título que nos acompaña a lo largo de este recorrido, ¿no? De este live, de este streaming. Bueno, el honor realmente es para nosotros, Carla. Mucha gente no sabe, nosotros participamos en el lanzamiento de un proyecto que está a manos de Grupo Roma, un proyecto maravilloso y espectacular. Además, hace 2 años y medio, correcto, Carla, que comenzamos con Prados. Así es. Y de verdad que fue un honor en ese momento. Hoy seguimos siendo parte de la promoción de Grupo Roma, pero trajimos a Carla para hablar precisamente sobre cuál es la clave de un proyecto exitoso. El día de hoy, para que sepan, tuvimos una reunión, estuvimos viendo clientes en este proyecto que lo vamos a ver más adelante y llegamos a una conclusión. No hay nada mejor que tener un buen socio a la hora de invertir en tu propiedad. Y por eso quería que conocieran a Carla. Carla, cuéntanos un poquito quién es Carla Labrador y cómo llegas acá a República Dominicana. Sí, Néstor, yo creo que es vital lo que estás diciendo. Buscamos nosotros esa sociedad en conjunto, ¿no? Y trabajar de la mano con este futuro propietario. Y bueno, yo creo que en esta ecuación es donde entro yo, ¿no? Como esta gerente comercial, esta persona que acompaña verdaderamente a este futuro comprador o esta persona que tiene interés en invertir en República Dominicana y tomar la decisión correcta. Yo creo que cuando uno va a invertir, bien sea en República Dominicana o en otro país, uno tiene muchas dudas, muchos miedos, muchas incertidumbres y necesitas como ese punto de confianza, ¿no? Como esa ancla. Y es donde entras tú como asesor inmobiliario, donde entro yo como cara del proyecto Prados de Punta Cana. Y detrás de este proyecto maravilloso está Grupo Roma, del cual me siento honrada de formar parte. Somos un grupo familiar que tenemos un recorrido aquí en República Dominicana. El ingeniero y su esposa, que forman parte de mi grupo familiar, también llegaron hace casi 10 años al país. Yo llegué hace 4 años, casi 4 años, perdón, con una misión y una visión muy clara, y es ayudar a todas las personas que quieren invertir en República Dominicana a encontrar un lugar seguro, un lugar confiable, ¿no? Y yo creo que el Grupo Roma, donde yo formo parte, estamos anclados en eso, en poderles brindar la oportunidad a esas personas que llegan a la mano con nosotros de caminar en conjunto y caminar seguros. Yo creo que hoy por hoy en el mercado que estamos atravesando, que es un mercado maravilloso, necesitamos personas anclas, personas de confianza que nos brinden la posibilidad de ver más allá del futuro que nosotros estamos esperando, ¿no? Y eso es parte de mi misión como punto importante dentro del Grupo Roma, enlazando a estas personas maravillosas a poder comprar en el Caribe de manera confiable y segura. Estás en mute, Néstor, ¿sabes? Estás en mute. Perdón. Ya tranquilo. Ahora sí. Esto pasa cuando estamos en vivo. De hecho, aquí Rafa no escucha, Néstor. Quería hacer una bienvenida, un saludo a T2493, que nos está saludando desde Houston, Texas. Hello. Y esperemos que disfrutes
este live stream. También tenemos a Arancha Martínez. Hola Arancha, ¿cómo estás? Bienvenida acá a este live stream. Mira, me encanta lo que dices, ese tema de la confianza y de la visión, ¿ok? Que ha tenido Grupo Roma. ¿Por qué Grupo Roma llega después de esa trayectoria de 60 años en Venezuela, llega a República Dominicana? ¿Bajo qué concepto y bajo qué visión? Ay, qué linda pregunta. Yo creo que tocas una de las fibras más importantes para mí. Cada vez que hablo de este tema de Grupo Roma en República Dominicana, para mí es muy importante porque llegamos con un sueño, ¿sabes, Néstor? Y a todas las personas que están aquí, después de 60 años de experiencia, viniendo de un legado pues muy importante, muy pesado para nosotros, de la mano del arquitecto Jorge Romero, un arquitecto muy renombrado. Ahora estamos de la mano del ingeniero Juan Carlos Romero, con más de 45 años de experiencia. Y yo creo que Grupo Roma no nada más está levantando estructuras, sino que también está brindando la posibilidad de que esas personas que han querido invertir en el Caribe, en este caso, puedan cumplir sus sueños, ¿no? Y yo creo que Grupo Roma llega a contar una historia, ¿no? No nada más a vender metros cuadrados, porque metros cuadrados en definitiva lo puede vender cualquiera, pero contar una historia de la mano de este futuro propietario, yo creo que se hace complejo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos querido construir a lo largo de este tiempo, porque nosotros, Grupo Roma, lo vemos como legado. Yo creo que cuando uno ve este tema de edificar como parte del arte y la belleza en sí misma, de poder brindarle la oportunidad a este futuro comprador que cumpla su sueño, cambia la manera de construir, ¿no? Y yo creo que Prados de Punta Cana, ¿verdad? Que es el proyecto que nosotros concebimos y que nace de Grupo Roma, es parte de lo que habla, ¿no? Porque ¿en qué pensamos nosotros cuando hablamos de Grupo Roma aunado a lo que es Prados de Punta Cana? Espacios amplios, espacios confortables, unidades únicas dentro del mercado con un concepto diferente, no nada más encontrar un buen departamento de 98.18 metros cuadrados en una urbanización privada, sino también algo que te hable de estilo de vida, ¿no? Y yo creo que nosotros como la nueva generación hemos tomado la antorcha con humildad, ¿no? Y con el compromiso de honrar este legado. Y yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros es que hemos construido en base a los cimientos de los valores de nuestra familia, con la mirada puesta en el futuro, ¿no? Sabiendo que cada una de las cosas que nosotros hacemos como familia, en este caso como Grupo Roma, tiene una repercusión en este nuevo comprador o en esta persona emprendedora que quiere invertir en el Caribe. Y es parte de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que Grupo Roma pueda trascender más allá de la construcción que estamos haciendo, si nosotros queremos verdaderamente tener lugares que inspiren, que dignifiquen el bienestar de este propietario que está confiando en nosotros y que dice, yo voy a colocar mi voto de confianza en Grupo Roma, porque verdaderamente hay algo que nos ha identificado a lo largo de este tiempo, y es que hemos marcado un antes y un después en el mercado dominicano, Néstor, y yo sé que tú lo sabes, pero las personas que se están conectando aquí por primera vez dicen, bueno, ¿quiénes son ellos? Y yo creo que tú puedes hablar también un poquito del antes y el después que hemos marcado como constructora aquí en República. De hecho, yo tengo que decirles, voy a colocar un segundo en pantalla. A mí esta imagen me encanta. Me encanta por dos razones. O sea, tiene el pasado y el presente unidos. Ese legado familiar, ese legado ético, ese legado, y que lo estuvimos conversando hoy en la reunión que tuvimos, esas costumbres de familia que traen ustedes se ven reflejadas en lo que están construyendo y la forma en la que hacen los negocios. Una de las cosas que a mí más me impresionó hace 2 años y medio, cuando lanzamos la primera parte de Prados de Punta Cana, que fue Cayo Levantado, fue esa primera presentación que nos hicieron ustedes en la oficinita pequeña que teníamos, donde nos dijeron, aquí venimos a traerles este proyecto. No es un proyecto normal de preconstrucción. ¿Por qué razón? Porque tenemos todo esto. Y nos sacaron la carpeta de todos los permisos aprobados. Wow. Y no solamente todos los permisos aprobados, nos dijeron y nos hicieron saber señores, además tenemos todos los materiales comprados. Así es. O sea, esto se construye o se construye. Entonces, ya esa ética y esa forma de construir y de hacer negocio ya marca una diferencia. Totalmente. Una de las cosas que me impresionó
fue el tema de los tiempos. En esa primera entrega, vamos a llamarla la primera fase de Prados de Punta Cana, fue precisamente el tema de los tiempos. El atraso que ustedes tuvieron es normal, un atraso, una preconstrucción, eso es algo que es sabido. En todas las desarrolladoras tienen un margen de error a nivel de atraso. Ya va. Sí, a nivel de atraso. Y el caso de ustedes fue mínimo. Fue, si no me equivoco, menos de un mes realmente para la entrega que estaba estipulada. Y un mes que fue más que todo detalles. O sea, fueron simples detalles. O sea, y detalles de terminación, que para muchas constructoras hubiera sido ese detalle, así se entrega, no hay problema. Ustedes no. Ustedes agarraron y dijeron, o se entrega perfecto o no se entrega. Así es, así es. O sea, por eso te digo una cosa, esta generación de ustedes, tu generación, la de tu esposo, de todos los que están trabajando ahí, tienen unos zapatos muy grandes que llenar ahí en Grupo Roma. Totalmente. Y los están llenando. Cosa que me parece espectacular. Acá tenemos, lo que pasa es que me están bombardeando por el WhatsApp desde Canadá, Mr. Tom Iliu. How are you, Tom? How are you doing? Always connected here. And well, now you're going to learn your Spanish and you're going to practice it. You know that after this, you can put the closed caption and go ahead with English. Acá desde House Need, desde el Instagram de Punta Cana Solution, nos dice, shame that I need to log out, but it's a very interesting investment in DR. Y también nos comentan acá, T2493, dice, ¿me pueden mandar la información? Sí, cómo no, T, ya te la mandamos, dame un ratito y te la envío. O sea, tenemos gente conectándose de todos lados. Oh, de hecho, mira, cuando las palabras son ciertas, Mr. Tom, here it is. How are you, Tom? How are you doing? This is something that you have to put your eyes on. Ok, so, volviendo a lo que estábamos hablando, vamos a hablar un poquito de Prados, ¿ok? Claro que sí. De ¿cuál fue el concepto que tuvieron ustedes para crear Prados de Punta Cana, este concepto maravilloso, familiar y pues espectacular? Déjame subirlo. Aquí estamos, señores, acuérdense que esto es en vivo y las cosas van poquito a poco. Paso a paso, claro que sí. Néstor, qué lindo eso, como le explicas, ¿no? De tan sencillo. Y a veces uno como constructora que quieres dejar pues huella dentro del mercado dominicano, nosotros somos una familia venezolana, estamos haciendo eso, tratando de la mano del ingeniero poder verdaderamente causar el impacto que dio un vuelco, ¿no? en el sistema de la construcción. Y yo creo que para poder llegar a hacer eso, uno tiene que crear proyectos donde la calidad se sienta, ¿no? Donde el diseño hable por sí solo, donde cada uno de los detalles refleje el compromiso de nosotros como constructora. Y yo creo que Cayo Levantado, que es nuestra primera fase, para las personas que no conocen, ya estamos por la tercera fase. Nuestro primer residencial tiene un nombre maravilloso de uno de los lugares más espectaculares de República Dominicana, que es Cayo Levantado. Ya lo entregamos y es algo tan gratificante poder ver cómo llegan estos propietarios que compraron en plano, sin ver nada, sin ver un bloque, y que hoy te digan, Carla, veo el render y veo la realidad y no puedo creer lo magnífica que es la construcción. Yo creo que eso llena muchísimo, Néstor, ¿no? Y es algo tremendo porque es parte del compromiso que nosotros tenemos como familia. Nuestra misión definitivamente no es nada más entregar un residencial perfecto, es que los 7 residenciales que componen el proyecto Prados de Punta Cana, cada uno sea mejor que el otro. Y por eso hemos diseñado, ¿verdad?, el concepto de Prados de Punta Cana súper distinto a los proyectos que se ven en República Dominicana. En República Dominicana tengo que admitir, y me da mucho orgullo decir, que hay excelentes constructores, excelentes constructoras, personas súper responsables, pero bueno, nosotros formamos parte también de este gremio y de este grupo maravilloso de constructores y hemos venido acá con un concepto único dentro del mercado. Sin contar, evidentemente, pues la ubicación, que es una de las zonas más privilegiadas
que tenemos en este momento, que es el sector Arena Gorda, es el sector hotelero, donde están las grandes cadenas hoteleras como el Riu, Royalton, Bahía Prince. Tenemos los 3 campos de golf más importantes actualmente de la zona, como Punta Blanca, Jarro Café. Tenemos el Iberoestar también. Estamos a 3 minutos de la playa de Canabey, estamos a 5 minutos de Playa Cucúa, estamos a 10 minutos de Playa Macao. Tenemos edificaciones maravillosas con un sistema de construcción con concreto y bloque. O sea, realmente nosotros estamos haciendo desde los cimientos lo mejor para nuestros propietarios, ¿no? Y yo creo que eso se ve cuando tienes el producto entregado. No nada más cuando ves el render, sino cuando ya tienes el producto y dices, tremendo proyecto el que yo puedo tener ahora en mis manos. Soy el propietario dentro de Cayo Levantado. Entonces, perdón que te interrumpa, hay 2 cositas aquí que son muy importantes de destacar en cuanto a lo que es el proyecto. Ustedes como grupo constructor y desarrollador, porque además de ser los desarrolladores son los constructores, escogieron una ubicación privilegiada, ¿ok? Déjame responderle esto a Tom, que nos pregunta, where is this? Okay, Tom, this is in Arena Gorda. That's about 10 minutes from Macao Beach, okay? And 5 minutes away from Cucúa Beach and from Hard Rock Hotel. So it's extremely well located, closer to the downtown area and closer to Bávaro area than to Macao area. So es una ubicación privilegiada. Cuéntame una cosa, ¿por qué escogieron esa locación? Increíble, Néstor. Antes, hace unos años atrás, la gente preguntaba, oye, pero hay otras zonas de mayor auge, ¿por qué eligieron este sector Arena Gorda? Y es que nosotros hay algo que nos ha caracterizado en el tiempo y es algo que se llama visión. Para tener visión tú tienes que proyectar futuro, ¿no? Y en la zona donde estamos ahora, pues dicen por todos lados que va a ser el nuevo downtown, lo que es el sector Arena Gorda, Miches y Ubero Alto. Nosotros hicimos un estudio de mercado de A a Z, todo lo que viene a ser Punta Cana, Bávaro y todos los alrededores, y decidimos comprar una extensión de 100,000 metros cuadrados en el sector Arena Gorda, primero porque urbanísticamente es la zona de mayor planificación, ¿ok? Que esto es algo muy importante a la hora de invertir. Lo segundo es que vimos una oportunidad muy cercano a lo que viene a ser la playa y los campos de golf, y sabíamos que la persona que iba a decidir invertir con nosotros iba a tener una gran plusvalía y un gran retorno de inversión. ¿Por qué? Porque estamos a 3 minutos de la playa y a 2 minutos de los mejores campos de golf. Lo otro, por qué decidimos comprar esta extensión de 100,000 metros cuadrados en esta zona, es porque vimos la potencia que había dentro de esta zona. Estamos cerca de las grandes cadenas hoteleras, estamos cerca de los campos de golf y estamos cerca de Miches y Ubero Alto, donde ahora en este momento vienen las grandes cadenas de los hoteles, como por ejemplo el Moon Palace, el más grande de Latam. Entonces te podrás imaginar que Prados de Punta Cana va a poder alojar, ¿verdad?, en retorno de inversión a todas las personas que vienen para la parte del golf, a todos los turistas para inversión, a todos los que vienen para retiro en una zona cómoda, tranquila y segura. Y adicional a esto, podemos tener unidades ya listas para los gerentes de hoteles, por ejemplo. Entonces, nosotros tuvimos una visión muy amplia e integral de por qué comprar en este sector Arena Gorda. Mira, eso es otro punto que tú acabas de hablar, el tema de la rentabilidad, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Para que toda la audiencia lo sepa, todos los que están conectados a través de mi Instagram, del Instagram de Punta Cana Solution Real Estate, en las plataformas de YouTube, en LinkedIn. En el caso de Prados de Punta Cana, el ROI no es proyectado, es real y tangible, porque ya tiene la primera fase entregada, que es Cayo Levantado, y está produciendo rentabilidad a todas las personas que compraron ahí. Otra cosa que ya lo vamos a ver, de hecho lo vemos en este slide, y siempre lo voy a decir, te lo voy a seguir diciendo y lo diré siempre. No le hizo justicia a cómo quedó el proyecto. Así es. Es hermoso el render, pero el proyecto es más lindo todavía. Así es, así es. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque la gente cuando ve el render dice, wow, qué bello, pero cuando llegan a la realidad, como nos pasó con tu cliente el día de hoy, dicen, wow, verdaderamente esto es el lugar de mis sueños. Y ese fue el espacio concebido para todas las personas que decidieron invertir con nosotros y que deciden hoy apostar a Prados de Punta Cana, ¿no? Estamos hablando de departamentos de 98.18 metros cuadrados
casi 100 metros cuadrados, con balcones súper aprovechables o terrazas adicionales. Las terrazas van de 12 metros hasta 90 metros, espacios donde tú puedes colocar tu barbacoa, donde puedes colocar tu pergolado, donde puedes disfrutar junto a tus hijos, tus familiares, donde evidentemente los de nivel 1 que tienes terrazas adicionales puedes sacar el provecho de los espacios. Y lo más importante, Néstor, para nosotros también es tener un lugar donde las personas que están invirtiendo con nosotros puedan disfrutar de su inversión. Porque aunque yo de repente estoy comprando para sacar un retorno de inversión, valga la redundancia, yo quiero disfrutar mi departamento en el Caribe, ¿sí? Yo quiero tener una habitación máster de casi 19 metros cuadrados. Quiero tener una habitación secundaria de casi 13 metros cuadrados. Yo quiero tener una terraza aprovechable, disfrutable. Y pues sin contar todas las amenidades, que me imagino que vamos a hablar de eso, que Claro. tiene el proyecto Prados de Punta Cana. Que es muy importante también, porque a veces la gente se confunde y dice, pero ¿por qué tantas amenidades si casi no se utilizan? Pero hay gente que utiliza las amenidades. En un proyecto turístico tú tienes que tener amenidades. Y hemos conceptualizado el proyecto Prados de Punta Cana para que pueda ser disfrutable tanto para los propietarios como para los futuros inquilinos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque tienes partes, espacios amplios en las partes de interior y exterior, ventilación natural, evidentemente todos los acabados son de alta calidad, tenemos porcelanato italiano, porcelanato español, o sea, todo lo que estamos utilizando verdaderamente ha sido altamente calificado y seleccionado para que este futuro propietario pueda estar feliz con la inversión que realizó. Mira, esta parte siempre me llamó la atención y en vivo es más bella todavía. El tema de los lobbies en los edificios, que en este caso, en el caso de tanto de Coralina como de Samaná, como de Cayo Levantado, son utilizables. Sí, totalmente. Muy vivibles. ¿Cuál fue el concepto que tuvieron ustedes desde, o sea, para crear este espacio y para que tuviera esa facilidad de uso que tiene? Muy buena pregunta. Mira, para nosotros los espacios son súper importantes. Fíjate que nuestros pasillos miden 4 metros, ¿no? Tenemos en los pasillos arquitectura, tenemos especie de claraboya para ofrecer lo que es la ventilación cruzada. Y lo mismo nos pasó con el lobby, que dijimos, si vamos a diseñar un lobby, vamos a diseñar un lobby que sea utilizable. Que yo el día de mañana pueda tener un concierge, ¿ok? En mi rental program, donde pueda recibir a mi futuro propietario, a mi futuro inquilino. Yo creo mucho en el concepto del smart home, ¿no? De colocar tu cerradura electrónica, de que si quieres colocar las persianas o las cortinas o tu Alexa lo puedas hacer, pero yo soy de la vieja escuela en este aspecto, Néstor, del 1 a 1, de la atención del 1 a 1, de yo poderte recibir y decir, Néstor, bienvenido a Prados de Punta Cana, quiero mostrarte tu unidad. Y para nosotros el lobby es esencial porque yo puedo tener allí, ¿verdad?, un equipo especializado para poder recibir a los propietarios y a los inquilinos. Entonces, mi lobby es vivible, es utilizable y le da también ese confort y le da esa comodidad a este futuro inquilino de conocer el lugar que alquiló por Airbnb, por VRBO, por Booking, entre otros. Yo creo que esa parte humana que en muchos países se ha perdido, aquí en República Dominicana la tenemos muy latente, ¿no? Y nosotros en concepto de familia, de valores, también como constructora, quisimos hacer una empresa de rental management, porque te podrás imaginar que el 95% de mis clientes están afuera, pero tener un equipo especializado que pueda verdaderamente darle ese confort a este futuro propietario o inquilino que viene a hospedarse dentro de Prados de Punta Cana. Es decir, que operamos como un hotel sin ser hotel, ¿sí? Cosa que es una maravilla y hay que aclarar que esto no es un rental pool, no Exacto. es, porque ese fue uno de los puntos que conversamos mucho hoy. No tengo nada contra el rental pool, simplemente que es un modelo de negocio distinto a el modelo de negocio que estamos presentando en este momento, ¿no? Totalmente. Aquí nos pregunta Tom, can you explain the rental program? Claro que sí, Tom. Of course, of course. Give me 1 second and we're going to explain the rental program. Anótala esa ahí para que lo expliquemos un poquito más adelante. We're going to explain it in a little bit because I know you're going to like it. Tom is a marvelous client and friend from Canada, great investor, and I know this is part of his dream. Háblame un poquito de esto porque en parte de este live realmente nos estamos adelantando al lanzamiento de Prados de Punta Cana. Esto es un abreboca que les estamos haciendo.
¿por qué Prados de Punta Cana, según Carla Labrador y según Grupo Roma, es un proyecto exitoso? Mira, Néstor, yo creo que Prados de Punta Cana es un proyecto exitoso porque hemos concebido una idea única dentro del mercado, supliendo las necesidades de los propietarios y de los inquilinos. Lo que nosotros hicimos fue hacer un estudio de mercado con números reales, ¿ok? Atendiendo las necesidades del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Te lo dije al principio. Para nosotros como Grupo Roma no era factible nada más vender metros cuadrados. ¿Qué dijimos nosotros? Tenemos que hacer un concepto donde las unidades sean amplias, donde el residencial sea exclusivo, donde la urbanización sea exclusiva, donde la seguridad sea algo primario para nosotros, donde el concepto de confort y comodidad y exclusividad sea parte del corazón del Grupo Roma, pero también otorgar las facilidades de que este futuro propietario o inquilino tenga todo a la mano. ¿Qué quieres decir con esto, Carla? Que tú puedas tener los servicios y amenidades de clase mundial dentro de Prados de Punta Cana, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? No nada más vamos a tener excelentes unidades con excelentes espacios, sino que también vamos a tener amenidades de clase mundial y como vemos aquí en la foto vamos a tener Plaza Las Américas, ¿ok? Plaza Las Américas es un concepto, ¿ok? Maravilloso que hemos reunido y hemos concentrado estas necesidades de estos propietarios e inquilinos de poder brindarles la posibilidad de visitar 9 locales gastronómicos, incluidos una panadería mini market y en la parte de arriba oficinas y coworkings. ¿Por qué? Porque tenemos una gran masa de público, ¿ok? Teletrabajador. Esta persona que viene de Canadá, que viene de Estados Unidos, que viene de Europa y dice, yo soy un teletrabajador, necesito espacios para poder trabajar, los tienes dentro de Plaza Las Américas, dentro del proyecto Prados de Punta Cana, ¿ok? Adicional a esto, evidentemente, cuando uno viene de vacaciones, una de las cosas que busca es disfrutar de la gastronomía dentro de lo que es República Dominicana. Entonces, nuestro concepto va a ser tener 9 locales gastronómicos con una variedad, ¿ok? Entonces vamos a tener una gastronomía peruana, vamos a tener gastronomía venezolana, dominicana, por supuesto, americana, entre otras cosas, ¿ok? Para que este propietario o este inquilino pueda disfrutar, ¿ok? Al alcance de su mano sale, baja de su residencial y tiene Plaza Las Américas. Adicional a esto, yo creo que el éxito de un proyecto nace, ¿ok? Desde la visual que uno tenga. No es nada más la proyección que yo tengo ahorita en presente, sino la proyección que yo tengo a futuro. Adicional, y esto no es menos importante, de que cuando tú sales al mercado como constructora, tu responsabilidad para tú tener verdaderamente éxito dentro del mercado, tú tienes que tener algo que tú comentaste al principio. Toda la permisología al día, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto le da la confianza a este futuro propietario de anclarse y de darte la mano amiga y decir, tú eres con la constructora que yo voy a invertir. Esto ha sido muy importante para nosotros y más dentro del mercado de República Dominicana, ¿sí? Adicional a esto, y es muy importante también, aunado a todo lo que es el permiso, tenemos aprobado Confotur. Confotur, y yo creo que esto es algo que también beneficia muchísimo, ¿ok? Porque tú, al estar amparado bajo la ley de Confotur, lo que te otorga como primer comprador es importantes exenciones fiscales, el 3% del traspaso de la propiedad y el 1% anual. Es decir, que tú invirtiendo en el proyecto Prados de Punta Cana, vas a estar amparado por la ley de Confotur por 15 años. Y yo creo que esto es muy importante, y más en el tiempo que estamos viviendo en otros países, que tú sales ahogado del país por los impuestos. Entonces, invertir en el Caribe, que ya eso es una bendición, ¿no? Luego decir, tengo un proyecto con toda la permisología al día. Tengo un proyecto que me está ofreciendo un proyecto exclusivo. Y además tengo un proyecto que tiene Confotur aprobado. O sea, yo tengo todo lo que necesito para invertir de manera segura. Ahora, ¿por qué no hacerlo, no? Es la pregunta que queda ahorita. Ese es el miedo de mucha gente, es por qué no hacer esa inversión, por qué no mitigar ese miedo, sí. ¿okay? De invertir. Y ahí es donde vamos precisamente a esa sociedad perfecta entre comprador y desarrollador, que es, o sea, ustedes asumen los riesgos de distinta forma. El desarrollador asume mucho más riesgo que el comprador, pero hacen ese match perfecto. Mira, para que no olvide, vamos a explicarle un poquito a Tom el Rental Program. Entonces, no sé si se lo quieres explicar tú o se lo explico yo. Tú, explícaselo perfectamente tú en tu English perfect. Entonces, vamos, seguimos en Spanglish.
Okay, Mr. Tom, now we're going to do the explaining of the rental program. So they take your unit, okay, as a property management, and they post it and offer it to all their network and all their database of tourism and rentals that they have. It could be both. It could be long-term rent or short-term rent. Of course, that's with a fee. Difference between a rental program and a rental pool. Rental program, what you do, what your unit earns, it's yours. On a rental pool, everything that everyone earns goes to a pot or a pool, and then it's divided and shared with everyone else. Okay. On the rental pool, you have limits of use of your property. So you can use your property on the rental pool um, as long as the rental pool considers optimal for the rents. If you go with a rental program like this case, you can use your unit anytime you want because it's yours. Okay, so that's the big difference between both. But either way, I'm gonna give you a call and we're gonna talk a little bit more about it so you can have an idea and we can run the numbers on the rental program so you can have a great assessment of how much a unit will earn per year, of course, after expenses. And that way you can level your ROI and your capital gain on the property. Let me know if I explain myself. Entonces, familia, bueno, lo expliqué un poquito en inglés, pero Carla, dínoslo tú en español. Antes de que lo diga en español, tengo que saludar a Diego Mariano García desde Argentina, que está Hola, conectado. Diego. Hola, Diego, bienvenido. Entonces, explícanos tú un poquito el rental program, Claro. que ese es uno de los puntos más importantes para los inversionistas, de cómo se va a manejar su propiedad. Y de hecho, acá nos preguntan, ¿cómo se pagan los rendimientos de renta? Entonces, creo que vienen ligadas ambas preguntas. Sí, viene ligado. Perfecto. Mira, hay algo muy importante y yo creo que a la hora de invertir, este es uno de los puntos claves, ¿no? Porque el rental management es la tranquilidad que tú vas a tener como propietario, más si vives afuera o futuro propietario, de tener la tranquilidad de que aquí en Prados de Punta Cana tenemos una estructura sólida. ¿Qué significa esto? Que nosotros dentro de nuestras oficinas que están en el proyecto, ¿ok? Tenemos un área destinada completamente a lo que es el rental management, ¿ok? Una estructura perfectamente diseñada para que la unidad sea bien administrada. ¿Qué significa esto? Que la administración de tu propiedad esté en perfecto estado, ¿ok? Para tus inquilinos y para ti en el momento que la vayas, por supuesto, a utilizar. Adicional a esto, vamos a tener nuestro gerente, nuestro subgerente, nuestro equipo de limpieza, nuestro equipo de plomería, albañilería, todo este equipo que tú necesitas si algo pasa en tu unidad y necesitas en menos de 24 horas poder solucionar lo que está sucediendo porque tú ya rentaste tu propiedad, ¿ok? Adicional a esto, vamos a hacer el marketing completo de lo que es tu unidad, ¿sí? ¿Por dónde, Carla? ¿En qué plataformas? Airbnb, VRBO, Booking, Expedia, entre otros. Adicional, tenemos colaboradores aliados en Canadá, Estados Unidos, Europa, que también trabajan con nosotros para alinear lo que es el año y evidentemente otorgar el retorno de inversión que este inversionista está esperando en el tiempo. Nosotros como constructora verdaderamente sentimos la responsabilidad con este comprador. Nosotros pudimos haber dicho, terciarizamos el rental management, pero ¿qué decidimos nosotros? Armar una estructura sólida dentro de Prados de Punta Cana para que haya una cara visible para este propietario, Néstor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú por 24/7 vas a tener la posibilidad de tener a una persona asistiendo tus necesidades, ¿ok? Con datos importantes, ¿qué es lo que está pasando con mi unidad? ¿Cuántas veces al año y cuántos días al año se está rentando mi unidad? ¿Cuál es el canal por el cual yo voy a manejar mi unidad para que no hayan reservas duplicadas entre una plataforma y otra? Que eso también es importante. Entonces son muchos puntos que trabajar que si tú no tienes una estructura sólida se te sale de las manos. Entonces yo creo que uno de los puntos, ¿verdad?, claves con nosotros como constructor y como empresa que hemos constituido el rental management,
tienen la tranquilidad, ese comprador, ¿verdad? De decir, estoy comprando en un lugar seguro, ¿sí? Estoy comprando en República Dominicana, que es el país de mayor crecimiento económico, ¿ok? En el Caribe, que recibe más de 10 millones de turistas, 11 millones de turistas al año, pero adicional estoy comprando en un proyecto seguro, adicional a eso estoy comprando con una constructora seria, responsable, pero además de eso tengo una estructura completa y eficaz que va a manejar mi propiedad. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es muy importante para este nuevo inversionista, ¿ok? O un mismo inversionista que ya ha hecho inversiones aquí en República Dominicana, pero que quiere diversificar, porque tenemos muchas personas así. Quiero diversificar mi patrimonio, pero quiero colocarlo en un lugar seguro, ¿sí? Entonces, estamos en un país verdaderamente estable, con un entorno político, gracias a Dios, estable, pero estoy en el lugar seguro, con una constructora segura y una estructura que me va a rendir cuentas de mi unidad. Yo creo que eso es muy importante, Néstor. Eso es una de las cosas más importantes y la transparencia también. Totalmente. Hay otro punto que yo se lo recalqué hoy al señor Hugo, que está conectado también. Saludos, Hugo, y felicidades. Hola, Hugo, felicidades. En Prados de Punta Cana, que es el tema de que todo lo pueden resolver y todo lo pueden lograr en un solo sitio. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes asisten no solamente entregando un producto maravilloso, sino solucionándole cualquier modificación o cualquier inquietud que tenga el comprador o el nuevo propietario dentro de Prados de Punta Cana. De hecho, ya aquí tenemos 115, ya hoy no son 115, señores, son 116. Felices compradores y felices inversionistas acá. Cuéntanos un poquito cómo decidieron ustedes, Grupo Roma, a hacer esta integración completa de arquitectura, desarrollo, decoración, tecnología, property management, amenidades, todo dentro de un solo sitio, y que la persona que invierta no tenga que salir a buscar, salir a patear, salir a ver quién le va a manejar su propiedad, quién va a ser el que le va a hacer todo ¿cómo se llama? El tema comercial, quién le va a hacer las modificaciones del apartamento, quién le va a customizar la decoración de su apartamento. ¿Cómo llegaron ustedes a ese concepto? Mira, Néstor, muy sencillo. Yo creo que hay dos cosas que reúnen esto, ¿no? Lo primero, que vimos la necesidad en el comprador, vimos la carencia en el comprador, vimos la preocupación en el comprador de estar afuera y decir, ¿quién va a manejar mi propiedad? ¿Cómo se va a manejar mi propiedad? ¿Cómo yo voy a sacar verdaderamente el retorno de inversión de mi propiedad? Uno. Y lo segundo, teníamos el personal calificado, ¿no? Yo creo que con estas dos cosas, viendo la preocupación de este inversionista, viendo la necesidad del inversionista y teniendo el personal calificado, fue un match perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que la revalorización de la unidad es importante, que el retorno de inversión es importante, pero calidad humana, ¿ok? Que le pueda responder a este propietario, también es importante. ¿Qué decidimos nosotros como Grupo Roma? Tenemos la posibilidad y podemos verdaderamente centralizar lo que necesita este comprador. ¿Qué vamos a hacer? Ponernos manos a la obra. Y decidimos convertir nuestra oficina de ventas, de arquitectura y de ingeniería en una central de resolución de problemas, ¿ok? Entonces, necesito decorar mi propiedad. Tengo a la decoradora de interiores, Valeria Romero, ¿sí? Necesito hacer la gestión completa del rental management. Lo tengo a la persona calificada como cara de esto, Camila Romero. Necesito poder conocer toda la parte fiscal del tema proyecto. Lo tengo, Nicolás Viera. Necesito, por favor, toda la información de obra, acabados, informaciones relevantes que de repente salen de mi control porque a lo mejor no tengo el conocimiento previo. Lo tenemos. Juan Andrés Romero y Luis Labrador, por ejemplo. O sea, hemos centralizado, ¿ok? Dentro de la oficina, todo lo que a un propietario le puede quitar la tranquilidad para que pueda conseguir todo aquí. Yo tengo una visión y que la he aprendido a construir en este tiempo, en estos casi 4 años que tengo aquí, Néstor, y hoy se lo comentaba a Hugo, y lo he aprendido en el tiempo. Para mí la inversión no se disfruta en el momento que yo te entrego las llaves. La inversión se empieza a disfrutar en el momento que yo hago la reserva. Y que cada vez que tú vas a hacer un pago de cuota de tu unidad, tú puedas estar feliz de la inversión que tú estás haciendo. Para mí la inversión se disfruta inicio,
proceso y finalización. No es nada más cuando recibes. Y para tú poder disfrutar el proceso de la inversión, tú tienes que estar tranquilo. ¿Cómo tú estás tranquilo? Sabiendo de que tú vas a tener un buen amoblado, una buena decoración, que tú vas a tener un buen equipo de rental management, que te van a entregar acabados de primera, que tú vas a tener la posibilidad de tener una construcción verdaderamente de calidad, que lo que te prometieron te lo van a cumplir. ¿Cómo lo consigues? Centralizando la información, ¿ok? Y solucionando los problemas que puedan ocurrir o que se le puedan atravesar en algún momento a este comprador. Por eso nace de Prados de Punta Cana integrar, ¿ok? En esta oficina todo lo que este futuro comprador o este comprador necesita para su tranquilidad. De hecho, voy a hacerles una breve historia, rapidito, y por eso subí la foto antes de tiempo. Aquí la tenemos. Esa foto es del día de hoy. Les presento a los nuevos integrantes de Prados de Punta Cana, a Hugo y a Luisa, que llegaron desde Chile. Ellos tuvieron una experiencia no muy grata en un proyecto anterior. Ya hoy en día tenían un poquito de desconfianza al llegar a un proyecto en preconstrucción. Con Hugo hemos estado conversando desde el mes de septiembre, para que sepan. De hecho, él vio el proyecto en una etapa. Este no es el lanzamiento oficial del proyecto. El proyecto aún no hemos llegado al lanzamiento oficial. En un ratito les voy a dar una sorpresita, por si acaso. Estamos todavía en una etapa entre Family and Friends y una preventa de lanzamiento con un valor de $185,000 por unidad aproximadamente. Y él tenía ese tema de desconfianza, un poco de no pasar por un proceso traumático en todo lo que era la compra de su inversión. Y como lo ha dicho Carla, el momento de alegría, una compra de una propiedad no puede ser un momento de estrés, tiene que ser de alegría, de disfrute, de que estás invirtiendo en tu futuro. Acá, todos los que estamos aquí, o sea, las 40 y tantas personas que están conectadas por YouTube, las 120 personas que tengo conectadas a través de Instagram, y no puedo ver cuántas personas están conectadas en LinkedIn, lamentándolo mucho, estamos todos de acuerdo que la inversión tiene que ser un momento agradable. Y eso se logró con Prados de Punta Cana, en el caso de este cliente que confió, vino desde Chile, ni siquiera desde Santiago, vino desde Valparaíso. Wow. ¿Okay? Se pegó unas buenas 8 horas de vuelo para llegar acá únicamente a ver la propiedad. Vino a ver la propiedad, vio cómo funciona la familia de Grupo Roma, vio cómo funciona todo el proyecto, se está quedando en el proyecto, hoy está hospedado en Cayo Levantado, está viviendo la experiencia completa de lo que es ser un propietario dentro de Prados de Punta Cana, y tomó la decisión sin pensarlo mucho. De hecho, él, una de las cosas que dijo es: ¿por qué no los conocí antes? Cosa que mira, yo te he hecho el cuento y me erizo. Y por ahí está Hugo, que me corrija si estoy mintiendo, cosa que no lo estoy haciendo, pero por ahí está Hugo calladito tras bastidores. Entonces, familia, ¿quieren información sobre este proyecto que está próximo a lanzar? Todavía estamos en una etapa de Family and Friends. Les adelanto, $185,000 en preventa. Aquí abajo están mis números: 809-918-1228, mi correo electrónico, mis redes sociales, o contacten a su asesor de Punta Cana Solution Real Estate. Como les digo, estamos todavía en Family and Friends, y aquí me están pidiendo que le envíe un saludo a el señor Juan Barrera, que es gran cliente y gran amigo de Punta Cana Solution Real Estate. Acá nos dicen también Tolo 1972, ¿qué se paga por los rendimientos de renta? Esa fue la pregunta que dejamos un poquito en el aire. ¿Cuánto es la rentabilidad? Y creo que estoy entendiendo la pregunta. ¿Cuánto es la rentabilidad que está produciendo hoy en día un apartamento dentro de Prados de Punta Cana? Excelente, muy buena la pregunta, y yo creo que es una pregunta muy importante para ese streaming. Nosotros estamos hablando de un rendimiento entre el 10 y el 13%, con una tasa de ocupación del 65%, para ser bien conservadores.
a mí me gusta siempre aterrizar los números en función de que si algo sale mejor, que estoy segura que sí, porque Prados de Punta Cana da para eso, este propietario esté contento, ¿no? Con el resultado final. Entonces, para que tengan idea, en un departamento tienes que sacar una estimación, un departamento de $185,000, ¿ok? Vas a sacar un rendimiento neto entre el 10 y el 12%. Entonces, déjame Números reales. ver el nombre de la persona. Tolo 1972. Avísanos si quedó respondida tu pregunta, si no te la ampliamos un poquito más. ¿Ok? Acuérdate también y toma en cuenta que estos números que te está dando Carla en este momento son números reales de lo que está produciendo un apartamento hoy en día en Prados de Punta Cana. No es una proyección. ¿Ok? Si nos vamos a las proyecciones, los números pueden variar un poco porque nosotros tomamos en cuenta no solo la realidad que está ahora, sino nos proyectamos en el tiempo, al momento de la entrega de la propiedad. Y cuando hacemos esas proyecciones, por lo general somos un poquito pesimistas. No digamos pesimistas, vamos a decir... sí, conservadores. Somos muy conservadores para precisamente no equivocarnos en el caso de cualquier cosa que pueda pasar, como pasó en el 2020 y en el 19, que nos cayó una pandemia. O sea, y obviamente todas las proyecciones que se hicieron no sirvieron, pero puede pasar, es una realidad. Ya nosotros hoy en día hacemos esos cálculos tomando en cuenta ese tipo de ¿cómo se llama? De ocupaciones que tuvimos en la pandemia. Claro, totalmente. Es así, Néstor. Hay algo muy claro, ¿no? Que nosotros aquí, ahorita en República Dominicana, yo digo que estamos viviendo nuestra época dorada, nuestro momento de oro, y yo creo que es el momento de aprovechar la ola, ¿no? Y eso es importante, porque hay mucha gente que por miedo a invertir, por temor a invertir, por lo desconocido, no toman el paso y pierden la oportunidad, ¿no? Y República Dominicana verdaderamente tiene en este momento, con este mercado específicamente, una rentabilidad real y creciente. Eso es muy importante. La seguridad jurídica, pues sin hablar, ¿no? Tenemos una estabilidad económica impresionante a nivel de la TAM. Tenemos beneficios fiscales únicos. Tenemos una calidad de vida incomparable. O sea, yo creo que el momento para invertir en República Dominicana, específicamente Punta Cana, es ahora. Estamos en un mercado turístico que no deja de crecer y que es el momento de aprovechar el precio por metro cuadrado que estamos ofreciendo, Néstor. Yo creo que en definitiva es el momento de decir, sí quiero invertir, sí voy a invertir, porque hay mucho temor a lo desconocido, pero en el momento que ya tú tienes la oportunidad de conocer la constructora, de tener un gran asesor comercial como lo eres tú, es el momento también de aprovechar esa coyuntura, ¿no? Así, eso es lo que yo veo con lo que estamos viviendo como mercado, ojo. Y es el momento para aprovecharlo, definitivamente el momento es ahora. De hecho, ahí yo difiero de ti un poquito. El mejor momento era ayer. El segundo mejor momento es hoy. Ahora, y mañana puede ser tarde. ¿Ok? O sea, el dinero en el banco no da rendimiento, definitivamente. Así es. Y como tú lo comentas, todas las condiciones que está aportando República Dominicana a todo el mercado Caribe, y me atrevo a decir, o sea, Caribe no solamente insular, sino Caribe continental, es una ventaja por encima de todos los países de la región. Totalmente. O sea, no solamente tenemos un turismo creciente, tenemos un PIB creciente, no tenemos una recesión tan fuerte como otros países. No. Además, tenemos unas excepciones fiscales que no se consiguen en ningún lado. Y Prados de Punta Cana no es la excepción. Prados de Punta Cana tiene las excepciones fiscales. Entonces, ya por ahí hace que tu inversión sea mucho más rentable porque no te tienes que preocupar por esa parte impositiva durante 15 años. La parte impositiva me refiero a el impuesto al patrimonio inmobiliario sobre esa propiedad. Así es. De todas maneras, y voy a hacer aquí un comercial rapidito, de todas maneras, ustedes quieren saber un poquito más de eso, abajo en la descripción tengo un libro que publiqué hace poco que se llama Real Estate Riches, Navigating the Entry Level Investments in Dominican Republic. Lo pueden conseguir en Amazon, abajo tienen el link y la descripción. Cómprenlo, les va
a encantar y explicamos un poquito eso ahí. Y si no lo quieren comprar, contacten a su asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate. Abajo también tienen mis contactos y aprovechen esta oportunidad. Recuerden que estamos en un pre-lanzamiento de Prados de Punta Cana. ¿A qué me refiero con eso? Ese pre-lanzamiento, estos precios lo que van es a ir subiendo poco a poco y escalonadamente. Para que tengan una idea de cómo va la disponibilidad dentro de Prados de Punta Cana, tenemos 96 unidades en Cayo Levantado, ¿correcto? En Coralina. En Coralina, perdón. En sí. Coralina, 96 unidades. Así de es. esas 96 unidades quedan 86, porque ya se fueron 10 de Así personas que supieron aprovechar el momento. Entonces, Carla, danos unas últimas palabras acá para despedir este live stream del día de hoy. Para todas las personas que no han decidido, cuéntanos un resumen de por qué Prados de Punta Cana es realmente un proyecto exitoso y por qué deben invertir acá. Excelente, Néstor. Bueno, yo creo que retomar los puntos importantes que dije anteriormente, ¿no? Tener la seguridad de poder invertir en un proyecto confiable con todos sus permisos al día, un proyecto que te ofrece exclusividad, te ofrece confort, te ofrece seguridad, un proyecto que te ofrece estar en una de las zonas de mayor crecimiento y mayor planificación urbanística dentro de todo lo que viene a ser el sector. Planificación es lo que uno tiene que tener visualmente cuando es inversionista, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos dando, que la persona se pueda planificar dentro del proyecto Prados de Punta Cana. Es un proyecto que hoy por hoy estamos siendo los más competitivos de la zona en relación precio-calidad por metro cuadrado, departamentos de 98.18 metros cuadrados, con amenidades dentro de su propio residencial y luego vas a tener amenidades de clase mundial como un salón de usos múltiples, canchas de pádel, parque acuático para los niños. Tenemos 2.000 metros, ¿ok? Para gazebo, jacuzzi y barbacoas. Vamos a tener un spa de clase mundial. Es una urbanización privada, que es algo importante. Tú vas a tener a tus vecinos contados, vas a poder disfrutar de la piscina, vas a tener acceso a clubes de playa, 3, 5, 10 minutos. Vas a tener la posibilidad de que si juegas golf, tienes los mejores campos de golf a 2 o 3 minutos. Yo creo que, en definitiva, la visión que uno tiene que tener a la hora de invertir es saber que lo que estás haciendo es para proyección, ¿no? Para sacar una buena plusvalía, un buen retorno de inversión y evidentemente saber que a quien tú le estás confiando tu inversión son personas seguras, ¿no? Y es lo que nosotros hemos construido con Grupo Roma. Y sabes que hoy, cuando estaba terminando de evaluar lo que íbamos a ver en el streaming, dije, quiero compartir con Néstor y con todas las personas que están aquí un pedazo de lo que va a ser nuestra próxima revista digital, ¿ok? Y es un escrito directamente del ingeniero y quiero darlo como primicia el día de hoy, si me dejas este espacio. Por favor, el micrófono y la pantalla son tuyos, Carla. Bien, esto es algo que el ingeniero escribió para nuestra primera revista digital como Grupo Roma y lo quiero compartir con ustedes porque es de la mano, puño y letra del ingeniero, ¿sí? Lo quiero compartir con ustedes. Dice así: estimados amigos, futuros propietarios y colegas emprendedores, detrás de cada proyecto, de cada plano y de cada bloque que colocamos, hay una historia que quiero compartir con ustedes. No se trata solo de metros cuadrados, sino de la pasión que me fue heredada por mi padre y del gran ejemplo del doctor Vega y de Polo, hombres que me enseñaron a visionar más allá del presente. Si están sosteniendo esta revista es porque comparten la curiosidad por saber qué hay detrás de Grupo Roma. Y la verdad es que detrás de nuestra marca está ante todo una familia. Mi camino siempre ha sido forjado con la bandera de la independencia y de la responsabilidad, valores que son hoy los cimientos de cada obra que iniciamos en Punta Cana. Les invito a que me acompañen en un recorrido por los desafíos vencidos, como el de la permisología, y por las alegrías más grandes, como ver a mis hijos volver para tomar las riendas de este legado. Para mí, el éxito no es solo un número, es la unidad que logramos, la evolución que buscamos constantemente y la oportunidad que encontramos aquí en República Dominicana. Mi objetivo nunca ha sido solo construir, es darle a ustedes calma, confort y un estilo de vida con acabados extraordinarios a un precio justo.
es mirar la obra terminada y sentir junto a mi esposa y consejera Anaís Marín que hemos puesto corazón en cada piedra. A través de esta conversación, espero que conozcan al ingeniero, al soñador y sobre todo al hombre que cree firmemente que el trabajo y la constancia son los únicos atajos en la vida. En las páginas siguientes tendrán la oportunidad de conocer a toda mi familia y descubrir la función vital y el talento que cada uno aporta para que este gran proyecto sea una realidad completa. Bienvenidos a la visión de Grupo Roma. Juan Carlos Romero, ingeniero y fundador. ¡Wow! O sea, acá, bueno, mira, la misma Jocelyn, bienvenida Jocelyn, que está conectada acá. ¡Wow! O sea, yo me acabo de erizar completo y hay una frase que se me acaba de quedar grabada acá, que es la parte donde ponemos el corazón en cada piedra. Y de verdad, señores, no es por... Muchas veces creen que nosotros los asesores inmobiliarios vendemos por vender. No. En este caso, y ahí ustedes saben que yo soy muy, y lo voy a decir de esta manera, muy quisquilloso con los proyectos que yo presento aquí en mi canal. El caso de Prados de Punta Cana es de esos casos donde tú sientes esa energía del grupo, de la familia, de los valores, de los principios, de las cosas bien hechas, del amor por lo que se está haciendo en cada centímetro que tú caminas de la propiedad. Es una cosa impresionante. Desde el momento en que tú llegas a la oficina y te tomas un café y te comes un cuadrito de cocosete y te sientas a conversar con el ingeniero, que, por cierto, mientras yo estaba atendiendo una llamada durante la reunión de hoy, tuve la oportunidad de conversar con el ingeniero como 20 minutos. Una persona maravillosa y encantador, de verdad que me impresionó y da esa buena energía de que estás haciendo las cosas como deben ser. Y es el momento donde uno asesor dice, no me equivoqué, hice el negocio correcto para mi cliente, hice la alianza correcta para mi agencia, hice el sueño correcto para ese inversionista que está buscando un futuro aquí en República Dominicana y que está buscando ese sentido de hogar, no solamente de inversión, sino ese sentido de hogar y de familia. O sea, de verdad que me ha impresionado. Yo creo, y esto es, voy a hablar ahora como Néstor Leffel, no el asesor inmobiliario, no el senior founder de Punta Cana Solution Real Estate, voy a hablar como Néstor Leffel, persona, ¿ok? Un hombre de familia, una persona con una trayectoria muy particular, con altos y bajos, y creo que el éxito de Prados de Punta Cana ha sido esa cara que tiene detrás, que nadie la conocía y que es mi deber como asesor inmobiliario hacerla conocer. ¿Ok? Ese éxito, esa mística, esa energía, ese hacer las cosas, no querer hacer las cosas bien, es lo que ha hecho de Prados de Punta Cana un éxito. No dudo, y esto va a quedar grabado aquí en el canal y en el canal de Punta Cana Solutions, y esto se queda en internet, que la huella digital no se borra jamás. Así es. Hoy Néstor Leffel está diciendo que este proyecto en sus 7 fases va a seguir siendo un éxito y seguirá siendo un éxito, y todas las personas que inviertan acá van a estar orgullosas de que compraron en el momento indicado, en el tiempo indicado y con la persona indicada, y tuvieron el socio indicado para hacerlo. Entonces, señores, es hora de que tomen su decisión. El momento es ahora. $185,000, que eso en un plan de pago se diluye de una manera espectacular. Tenemos plan de pagos especiales. Yo, Néstor Leffel, hoy, y en este momento Jocelyn, que está conectada, me va a matar, y Carla me va a matar, y todo el que esté aquí me va a matar. Les voy a dar un regalo a todos los que están aquí conectados. Cuando tuvimos nuestra conferencia con Hugo, que es parte de nuestro Family and Friends, le dimos un fly and buy. Yo hoy no les voy a dar un fly and buy. Yo les voy a dar un cashback puesto en una de sus cuotas. El cashback se lo está dando Néstor Leffel, obviamente si cierran conmigo y compran conmigo. Yo les voy a dar $1,000 de cashback solamente durante la preventa. ¿Ok? Excelente. Entonces, estemos en preventa, yo me comprometo acá y se los voy a poner abajo en escrito también, para que queden escritos. Señores, aprovechen ahora
que es el momento de tomar la decisión acertada. Es el momento de quitarse los miedos y es el momento de ir con un proyecto exitoso. ¿Ok? Entonces, Carla, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Gracias a ti, Néstor. Ok, acá nos están haciendo la acotación. Amoblado completamente, llave en mano, $185,000, 185K. Señores, aquí tienen una plusvalía, Carla les habló del ROI, pero tienen una plusvalía proyectada de un 15% anual. Así es. Nada más piensen en eso. Nada más piensen en eso. Y esto es llave en mano, lo vuelvo a colocar. Ya saben, contáctenme. Aquí abajo están mis datos, 809-918-1228, o me pueden escribir a mi correo, nestor@puntacanasolutionrealestate.com, o contacten a su asesor de confianza de Punta Cana Solution Real Estate. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante, que sea de Punta Cana Solution Real Estate. Entonces, familia, gracias por habernos acompañado. Gracias, Carla, a ti. Gracias a toda la gente que está detrás en el Grupo Roma, a tu familia, de verdad que son maravillosos. Dios los bendiga. Y sigan haciendo las cosas como lo están haciendo, que no están equivocados en lo que están haciendo. Entonces, familia, esto es todo por esta noche. Muchísimas gracias por haberse conectado. Carla, no te desconectes, que quedamos un poquito después en el backstage. Y gracias por todo. Conéctense el próximo martes. Y estamos hablando, familia. Bye, bye. Gracias. Recuerden que el tiempo de invertir es ahora. hoy. Así es que, chao.